Amén, Pepe, muchas gracias por hacerse cargo de la oración inicial. Muy buena tarde para todos. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Iniciamos de la misma manera que iniciamos siempre que tenemos clases, saludándonos, creciendo un poquito en estas relaciones afectivas, en esta comunión entre hermanos que tanto se exige en la Sagrada Escritura. Muy buena tarde para todos, bienvenidos. Hágame saber si me está escuchando bien, por favor. Ya le subí todo el volumen y si me está escuchando bien, pues entonces iniciamos de una vez. Ok, creo que sí, ¿cierto? Me está escuchando bien. Muy bien. Bueno, es jueves y al ser jueves estamos nosotros viendo lo que es escatología. Estamos viendo escatología por temas. Hemos venido hablando en los últimos sermones, las últimas clases, acerca de este tema tan importante como lo es el tema de el arrebatamiento de la iglesia. Después de haber hablado de las fases por las cuales la iglesia cristiana tiene que pasar, encontrándonos nosotros con la sorpresa de que estamos en la última fase que se llama la Odisea, pues ahora de lo que tenemos que hablar es del arrebatamiento de la iglesia. Y hemos hablado del arrebatamiento, hemos visto, hemos argumentado en contra, hemos negado un montón de teorías, hemos comprobado que el arrebatamiento no es parcial, el arrebatamiento es total. Hemos comprobado a la luz de la Sagrada Escritura también que el arrebatamiento no es medio tribulacional ni post-tribulacional, sino que el arrebatamiento es pretribulacional, es decir, que se da antes de que comience la gran tribulación. Y nos hemos acercado un poquitico al tema del concepto de la gran tribulación a la luz de la Biblia. Hemos dicho que esa tribulación es llamada en Mateo capítulo 3 versículo 7, Lucas capítulo 3 versículo 7, los dos, mismo capítulo, mismo versículo, es llamada la ira venidera, la ira que viene. Ese periodo de la gran tribulación se conoce así porque es un periodo en el cual se derrama la ira de Dios, se descarga la ira de Dios sobre este mundo, como lo vimos en Apocalipsis, la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y hemos comprobado con un sinnúmero de versículos y con un sinnúmero de textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que cuando eso ocurra, la iglesia no estará aquí. La iglesia será sacada, como Enoc fue sacado de aquí antes de que llegue el diluvio. Eso sí, entendiendo que hay salvación en medio de la gran tribulación, no la salvación de la iglesia, porque la iglesia ya no estará acá, la salvación de otros individuos. ¿Qué individuos? Bueno, eso lo tenemos que ir viendo poco a poco. También hemos visto que hay una gran diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, que son dos cosas diferentes. Que el arrebatamiento de la iglesia ocurre al principio o antes de que comience la gran tribulación, o da principio, da inicio a la gran tribulación, mientras que la segunda venida de Cristo marca el final de la gran tribulación. ¿Eso está claro? Vuelvo y se lo repito en este punto para ir entrando al tema de hoy. Que el arrebatamiento de la iglesia marca el inicio de la gran tribulación, mientras que la segunda venida de Cristo marca el final de la gran tribulación. ¿Esto está claro para todos? Alguien me dijo que sí, Marta León dice que sí. Bueno, ya más personas me dicen que sí. Marley me dice que sí está claro, Gloria me dice está claro, Marta Poeda me dice que está claro, Germán Santamaría me dice que está claro, Natalia me dice que está claro. Muy bien. Ahora, dése cuenta que son dos eventos diferentes, ¿no? Eso quiere decir que la gran tribulación es algo así como ensanduchada o metida entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Eso quiere decir que exactamente hay un tiempo que transcurre entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida, ¿cierto? Y ese tiempo es ¿cuánto tiempo? También hemos hablado de cuánto dura la gran tribulación, o cuánto dura el derramamiento de la ira de Dios, o cuánto duran los 21 juicios de Dios revelados en Apocalipsis. ¿Cuánto tiempo es? Son 7 años, muy bien, son 7 años. En esos 7 años se descargan cuántos juicios. También hemos dicho eso. No hemos hablado de juicio por juicio, lo tenemos que hacer, ¿sí? Pero también lo hemos dicho. ¿Cuántos juicios se descargan durante los 7 años sobre la tierra? 21 juicios. ¿Por qué 21 juicios? Porque es un 7 más otro 7 más otro 7. O sea, son 7 sellos más 7 trompetas más 7 copas. 7 sellos más 7 trompetas más 7 copas, 7 más 7 más 7, 7 por 3, pues 21. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 7 años. Ok, muy bien.
Pero nosotros nos quedamos en el tema del arrebatamiento. Entonces, como para no cortar esto así de manera intempestiva, porque al hablar del arrebatamiento, entonces estamos hablando del traslado de la iglesia. ¿Es trasladada de dónde a dónde? Es trasladada de la tierra al cielo, se encuentra con el Señor en las nubes y después de eso se le da entrada a la iglesia al tercer cielo. La pregunta es, bueno, ¿y de ahí en adelante qué? Ya sabemos que de ahí en adelante lo que ocurre en esta tierra es la descarga de la ira de Dios a través de 21 juicios. Pero allá arriba, ¿qué ocurre con la iglesia? Entonces, a partir de este momento comenzamos a hablar de lo que ocurre con la iglesia a partir del momento del arrebatamiento de la iglesia. Es decir, el escenario no es la tierra, el escenario ahora es el tercer cielo por cuanto la iglesia ya se encuentra arrebatada. ¿Sí? Eso es lo que tiene que tener usted en la cabeza. Cuando terminemos de hablar de qué es lo que ocurre con la iglesia después del arrebatamiento de la iglesia, durante los 7 años que transcurren en esta tierra, aunque pues en el cielo no se cuentan los años, porque en el cielo el concepto del cronómetro no existe, el cronos no existe, lo que existe es el kairos. El kairos es la eternidad. De manera que allá arriba no se van a contar ni las horas ni los minutos y que nadie pregunte cuánto se demora el Señor haciendo una cosa o haciendo la otra. No, que nadie pregunte eso porque estamos hablando de conceptos de eternidad y ahí no hay reloj que valga. Pero sí podemos decir que durante el mismo tiempo que dura aquí abajo la gran tribulación, allá arriba ocurren unos sucesos que somos muy prestos para contestar, pero lastimosamente no somos tan prestos ni tan diligentes para argumentar. Y recuerde que todo esto y este curso es práctico porque tiene que ver con la argumentación, tiene que ver con que alguien me pregunte a mí y yo sea capaz de responder. Si alguien me pregunta acerca del arrebatamiento de la iglesia, a ver, hagamos el ejercicio con usted. Si alguien le dice, regáleme un versículo, el más importante en la Biblia, que hable del arrebatamiento de la iglesia, ¿usted qué versículo le va a dar? Creo que eso está muy fácil, ¿cierto? Lo hemos ensayado durante los últimos días. Mire, Estefanía con una mano en la cintura atiende a todo el mundo. Eso es Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. Y hay otros pasajes, claro que sí, hay muchos más pasajes, pero porque este es el más importante. Porque lo que dice Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3 salió por la boca nada más y nada menos que del Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo prometió volver por la iglesia. El mismo Señor Jesucristo prometió trasladar o arrebatar la iglesia. Ese es el pasaje más importante. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. Es el más importante. Y hay que saberlo argumentar. O sea, no basta con decir el arrebatamiento existe. Hay que saber dónde está escrito para poderlo demostrar. Ahora, si después de eso yo le pregunto a usted que me regale un versículo, le pido a usted que me regale un versículo que demuestre que el arrebatamiento es pretribulacional, ¿qué me diría usted? Regáleme un versículo que demuestre que el arrebatamiento es pretribulacional. Regáleme un versículo que demuestre que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Usted entonces me dirá, bueno, ese versículo es este. Podemos utilizar este. Le di hace un ratico dos. Mismo capítulo, mismo versículo de dos evangelios diferentes. Esos dos versículos sirven. Son los que primero se me vienen a la cabeza. Se vienen otros versículos también. Se vienen textos del Antiguo Testamento. Espero nadie esté por ahí revisando, esculcando en el cuaderno a ver cuál era el versículo, ¿sí? Porque esto, recuerde, si no lo hacemos práctico, si no lo grabamos en la cabeza, pues entonces no sirve para absolutamente nada. Son cosas que seguimos escribiendo y escribiendo, vamos llenando cuadernos, pero la cabeza no se va llenando. Llenamos cuadernos, pero el espíritu no se llena. Y el cuaderno no predica. El que predico soy yo. Muy bien, puede ser Mateo capítulo 3 versículo 7 y Lucas capítulo 3 versículo 7, en donde aparece la pregunta, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? La ira venidera. O sea que se puede huir de la ira venidera y la única que puede huir de la ira venidera, la única que sabe cómo huir de la ira venidera es la iglesia. Es la iglesia. Muy bien, Apocalipsis capítulo 4, ¿qué versículo exactamente? El capítulo 4 dice muchas cosas, pero muy bien, gloria por la referencia. Pues el capítulo 4, versículo 1, en donde dice que Juan estaba en la tierra, una voz desde el cielo le dice, sube acá. Eso ocurre en Apocalipsis capítulo 4, se desarrolla hasta el capítulo 5 de Apocalipsis, y en el capítulo 6 se comienzan a desatar los sellos. Es decir, a partir del capítulo 6 comienza a desatarse la ira de Dios.
Es decir, en el capítulo 6 comienza la gran tribulación. Y la gran tribulación termina en Apocalipsis capítulo 19. ¿Por qué termina allá? Porque en Apocalipsis 19 ocurre la segunda venida de Cristo. Entonces en Apocalipsis 4 encuentra el arrebatamiento de la iglesia. Y en Apocalipsis 19 encuentra la segunda venida de Cristo. Lo que está entre el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis y el capítulo 19 de Apocalipsis es lo que se conoce como la gran tribulación. ¿Cómo le parece a usted saber esto? ¿Cómo le parece a usted entender esto y entenderlo así? Ubicarse bíblicamente así, ubicarse apocalípticamente así. ¿Cómo le parece? Déjeme leerlo, por favor. Regáleme algo, regáleme una respuesta. ¿Cómo le parece? Entenderlo así, poder abrir la Biblia y decir, mire, de aquí a acá esto y esto y esto para acá y esto para allá, así. ¿Cómo le parece? A ver cómo le parece a Germán, cómo le parece a Gloria, cómo le parece a Pepe. Gracias, Pepe ya está respondiendo. Cómo le parece a Diva, cómo le parece a Marta León, cómo le parece a Natalia, a Cecilia, a Liliana, a Estefanía, a Marley, a BJA, cómo le parece a Marta Poveda, cómo le parece a Mario, cómo le parece a Alexandra, cómo le parece a todo el mundo. ¿Cómo le parece? ¿Es importante o no es importante? Sí es importante. Para el mundo no es importante, pero para el cristiano sí es importante. ¿Se acuerda por qué? Porque de los cientos de profecías mencionadas en la Sagrada Escritura, vuelvo y se lo repito, de los cientos de profecías mencionadas en la Sagrada Escritura, solamente quedan por cumplirse ¿cuántas? Según lo que hemos estudiado. De los cientos de profecías, de las cientos de profecías que aparecen en la Escritura, solamente quedan por cumplirse 20, 20, 20, 20, 20, 20 de las cientos de profecías. ¿Cómo no creer en la Biblia? ¿Cómo no creer que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Cómo no creer que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo? O sea, el solo argumento del cumplimiento profético ya me convence a mí de que la Biblia es un libro especial. Solamente un Dios perfecto, solamente un Dios así de magnífico en su sabiduría es capaz de profetizar cientos y cientos y cientos y cientos de cosas y darle el cumplimiento exacto y literal a lo que él había prometido y solamente dejar 20 que faltan por cumplirse. Ahora, de las 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. ¿Cuál es la que encabeza la lista? La número 1. ¿Cuál es la profecía que se tiene que cumplir antes de la número 2? ¿Cómo se llama esa profecía? Ahí está. Se llama el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ¿cómo no interesarme el tema cuando usted entiende todas las demás ya se cumplieron y han sido cientos las que ya se cumplieron? Si Dios ya cumplió cientos de profecías, ¿cómo no va a cumplir las que faltan? ¿Usted cree que si el Señor ya cumplió las cientos de profecías anteriores, va a dejar de cumplir las últimas 20 que faltan? ¿Qué dice usted? ¿Va a cumplir el poquito que le falta por cumplir? ¿Sí? O va a dejar sin cumplimiento porque va a decir, no, es que ya cumplí el resto. Obvio, no. Jamás el Señor va a dejar de cumplir lo que ha prometido. Y la que encabeza esa lista de 20, repito, es el arrebatamiento de la iglesia. ¿A quién le importa? Pues al que va a ser arrebatado. ¿A quién le importa? Pues al creyente, al cristiano, al Hijo de Dios. A ese le interesa. Ahora, a mí me interesa, por supuesto. ¿Por qué? Porque yo soy creyente. A mí me interesa, ¿por qué? Porque yo soy hijo de Dios. A mí me interesa, ¿por qué? Porque tiene que ver conmigo. Pregunta, ¿el arrebatamiento tiene que ver con usted? Pregunta, ¿el cumplimiento de esa profecía número 1 de la lista de las últimas 20 tiene que ver con usted o no tiene que ver con usted? ¿Se aplica directamente a su vida? ¿Le afecta directamente su vida? ¿Sí o no? Pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Quiere decir, ministerio, iglesia, hermano en Cristo, usted que me escucha, que nosotros estamos a las puertas del cumplimiento de la profecía número 1 de ese último grupo de profecías que faltan por cumplirse. ¿Cómo le parece? Saber que estamos a las puertas del arrebatamiento de la iglesia. Natalia dice, gloria a Dios, con mayúsculas. Y dice, maravilloso. Y coloca palmitas de aplauso. Muy bien. ¿Cómo le parece saberlo? Como uno matándose la cabeza por tanta cosa cuando uno debería colocar la cabeza es en esto.
Esto lo lleva a uno a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás viene por añadidura. ¿Es o no es? Muy genial, dice Marley. Gloria a Dios, dice Marta León. Gloria al Señor, dice Cecilia Maya. Emocionante, dice Liliana. Lo he esperado, dice Gloria. Súper genial, dice Germán. Bueno, ¿y el resto? ¿Dónde está la respuesta? A ver, ¿dónde está esa respuesta? Espero aparezca esa respuesta. Esto es una maravilla, por eso nos debe importar, por eso nos debe interesar. Entonces, si usted me hace la pregunta a mí, bueno, la iglesia es arrebatada, ya conocimos lo de la resurrección de los muertos en Cristo, ellos son arrebatados primero, después los que hayamos quedado, nos encontramos con el Señor en las nubes, el Señor viene hasta el aire, el Señor viene hasta el primer cielo, que es el cielo de las nubes, muy bien, y nos lleva a la casa del Padre. En la casa del Padre muchas moradas hay, donde vive el Padre, en uno de los cielos. ¿Cuál cielo? Tercer cielo. Bueno, entramos al tercer cielo después del arrebatamiento, con cuerpos glorificados. Tenemos que hablar del cuerpo glorificado también en estos días. Entramos al tercer cielo con el cuerpo glorificado y la pregunta es, ¿ahí qué ocurre? Ojo, si usted lo responde, le voy a pedir que lo argumente. O sea, si usted lo responde, le voy a pedir que nos regale las citas bíblicas que lo demuestren. Y usted bien podrá decir, bueno, lo que sigue a continuación es el tribunal de Cristo, porque eso es lo que sigue. Así se llama la lección de hoy, el tribunal de Cristo. Pero una cosa es decir, lo que sigue es el tribunal de Cristo, y otra cosa es saberlo argumentar. Buscar los versículos en la Biblia, abrir la Biblia y demostrarlo y decir, mire, que es que aquí dice. Dígame si no nos queda muchas veces más fácil afirmar las doctrinas que demostrarlas. ¿Qué considera usted? ¿Es más fácil afirmar la doctrina o demostrar la doctrina? Es más fácil decir que el arrebatamiento de la iglesia existe que abrir los versículos de la Biblia donde hablan del arrebatamiento de la iglesia. Es más fácil afirmar la doctrina que demostrarla. El hecho es el siguiente. Si yo estoy afirmando la doctrina, pero no la demuestro, ¿qué pasa con mi afirmación? Póngale un poquito de razón al asunto. Yo afirmo la doctrina. No es que eso es así. Eso es así. ¿Según qué? Según la Biblia. Muestre. No soy capaz de mostrarlo en la Biblia. Entonces, ¿qué pasa con mi afirmación? Si no tiene demostración. ¿Cuántas veces no nos ha pasado en las evangelizaciones? ¿Cuántas veces no nos ha pasado en las charlas con las personas? ¿No? Nos preguntan algo y yo le digo, eso es así, pero yo necesito demostrarlo, ahí quedé cojo. No fui capaz de abrir la Biblia para señalar dónde era que estaba escrito. La idea es que yo voy diciendo, pero yo le voy demostrando y le voy demostrando con los argumentos bíblicos, es decir, con el argumento de los argumentos, que es la Biblia, la Sagrada Escritura. Entonces carece de sentido, no sirve de nada, se cae muy bien, queda inconclusa y no es creíble. Excelente, Pepe, no es creíble. Dios es amor. A ver, muéstreme. Demuéstreme que Dios es amor. Dios ha escogido para salvación. Muéstreme, demuéstreme. La Biblia habla de la predestinación. Muéstreme, demuéstreme. Ahora, la Biblia habla de un tribunal llamado el tribunal de Cristo. ¿Qué es lo que ocurrirá a la iglesia? Exactamente a cada creyente, de manera individual, después del arrebatamiento de la iglesia, cuando los que conformamos la iglesia hayamos entrado al tercer cielo. ¿Eso está en la Biblia? Sí está en la Biblia. Demuéstrelo. Ahí es donde quedo cojo. Y no debería yo quedar cojo. A usted que se reúne, que se conecta todos los días, prácticamente todos los días, todo mi respeto. Todo mi respeto. Porque usted está llenando de un conocimiento para transmitírselo a los demás. No solamente para llenar cuadernos. No solamente para llenar discos duros. Los computadores no predican. Los cuadernos no predican. Los que predicamos somos nosotros. Ok, la Biblia dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Búsquelo por favor y me avisa. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Vamos a comenzar con los textos claves. El primer texto clave que habla acerca del tribunal de Cristo es este. Me avisa cuando ya, por favor. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Perdón. 3 personas más que me digan ya estoy ahí. Quiero saber si Germán ya está ahí. Quiero saber si Gloria ya está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Quiero saber si Pepe ya está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 y las demás personas también. Bueno, gracias a Dios.
Mire lo que dice el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El primer texto clave. Escudriñémoslo por un momento. Es necesario que todos nosotros, ¿quiénes? Pues es la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Todos nosotros, ¿quiénes? ¿Todos nosotros los seres humanos en general? ¿O todos nosotros los creyentes? ¿Qué dice usted si es una carta apostólica? ¿Qué podemos responder acá? Usted me está escuchando bien, ¿cierto? Dice acá que perdí por un momento la conexión. Hágame saber si me está escuchando bien. ¿Desde cuál cita? Desde 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Ok, listo. En la explicación, ahí, desde la explicación. Muy bien, pero usted tiene que avisarme. No tengo aquí problema con el internet, pero usted me va ayudando. Entre todos lo hacemos. Aquí el texto dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos. La pregunta que yo estaba haciendo era, ¿todos nosotros se refiere a toda la humanidad en general o se refiere a todos quienes? Si es la carta del apóstol Pablo a los Corintios, es una carta apostólica. Un apóstol está hablando a quién, de quién está hablando, todos nosotros quiénes debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Esa es la pregunta, ¿de quién está hablando? Está hablando, a ver, yo leo, está hablando de los creyentes, está hablando de la iglesia, los creyentes, la iglesia, los creyentes, los creyentes, los creyentes. Está hablando de los creyentes. Aquí está hablando de los creyentes. Ahora, algunos confunden lo que se encuentra en 2 Corintios 5:10, que es lo mismo que encuentra en Apocalipsis 4 y 5, porque hay un trono en Apocalipsis 4 y 5, pero es que hay otro trono en Apocalipsis capítulo 20. Sí, o sea, hay un trono en Apocalipsis 4 y 5. Hay un trono en el capítulo 5 de Apocalipsis, pero hay un trono en Apocalipsis capítulo 20. Son dos tronos diferentes. El trono que usted encuentra en Apocalipsis 4 y 5 es para un juicio. Y el trono que encuentra en Apocalipsis 20 es para otro juicio. Otro juicio. El trono que aparece en Apocalipsis capítulo 20, que es un trono blanco, es para el famoso juicio final. ¿Por qué se llama así? Porque es el último juicio que Dios va a hacer. Mientras que el trono que usted encuentra en Apocalipsis capítulo 5 es para un juicio anterior al final, no es el mismo. Y ese juicio anterior al final, después del arrebatamiento de la iglesia, es un juicio que se le va a hacer a todos los, usted lo acaba de responder, a todos los creyentes, a todos los cristianos. ¿Me escuchó bien esa parte? Usted me dirá. ¿Me escuchó bien esa parte? Muy bien. Pero algunos confunden, porque cuando leen esto y dice, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, tribunal, una silla, un trono, ¿sí? Una plataforma, un altar, un estrado. Entonces dicen, el versículo 10 está hablando del juicio final. No, ese versículo no está hablando del juicio final. Ese versículo está hablando de un tribunal y dice que es el tribunal de Cristo. Y dice, para que cada uno de los todos nosotros, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, mientras estaba en el cuerpo. Ahora, como hablamos del arrebatamiento de la iglesia y hablamos de lo que sigue después del arrebatamiento de la iglesia, entonces este es un juicio en el cual el Señor va a revisar lo que hicimos nosotros a partir del momento de la conversión, a partir del momento en que llegamos a los pies de Cristo, a partir del momento en que nos arrepentimos y creímos en Él, hasta el momento o de la muerte o del arrebatamiento. ¿Está claro esto? O sea que cuánto tiempo será el que se juzgue, cuánto tiempo será el que se tenga en cuenta en ese juicio. Pues depende de cada uno. Depende del momento, esa fecha, ese día, ese mes, ese año en el cual usted se convirtió, hasta el momento en el cual o se murió o el Señor lo arrebató, el Señor lo trasladó. Entonces, si en este momento fuese el arrebatamiento de la iglesia, yo le pregunto a usted, ¿cuántos años el Señor tendría en cuenta para revisar y con base en eso
juzgar. Recuerde, marca desde el arrebatamiento, perdón, desde la conversión hasta la muerte o desde la conversión hasta el arrebatamiento de la iglesia. Como usted no se ha muerto, entonces le pregunto, si hoy fuera el arrebatamiento, entonces cuente desde el momento en que se convirtió, pues no me diga el momento en que me convertí de veras, porque es que solamente hay una clase de conversión y es la conversión de veras, la conversión que se hace de verdad. Entonces, ¿cuánto tiempo el Señor tendría en cuenta en su caso? Regáleme su respuesta, en su caso, para juzgar con base a ese tiempo. ¿Cuánto tiempo sería? Sin exagerar y sin quitarle años, ¿no? Como algunas mujeres que tienen la maña de quitarse años. Pero aquí no le podemos quitar años. Entonces, ¿cuánto tiempo sería? Respóndame eso, por favor. Gracias, Glorita. Gloria dice 24 años. Marta León dice 15 años. Liliana dice 15 años. Natalia dice 17 años. A ver, más respuestas. ¿Qué responde Germán? ¿Qué responde Pepe? ¿Qué responde Diva? ¿Qué responde Cecilia, Amaya? Marley dice 25 años. Muy bien. ¿Qué responde a Liliana? No sé si ya respondiste. ¿Qué responde Estefanía? ¿Qué responde quién más? Marta Poveda. Si ya respondiste, me disculpas. Así ya respondiste. ¿Qué responde Mario? ¿Qué responde Alexandra? Bueno, ¿qué responde todo el mundo? ¿Cuántos años? Entonces me quedé 24, 15, 15, 15, 17, 25. Yo soy responsable de 15 años hasta el momento. Silvia Maya dice 10 años. Mario Poveda dice 3 años. Muy bien, muy bien. Es el tiempo que se tiene en cuenta en la revisión, para juzgar acá, porque se van a juzgar a los creyentes, o sea, se le va a juzgar es el tiempo de creyente, ¿sí? El tiempo de convertido, el tiempo que lleva de hijo de Dios, el tiempo que lleva de cristiano. Ahora, durante el tiempo que yo llevo de cristiano, mire lo que enseña el texto, a partir del momento de la conversión hasta el arrebatamiento, yo debí haberme dedicado ¿a qué? Según el versículo. Yo debí haberme dedicado ¿a qué? Con todas mis fuerzas, con todas mis ganas, con todo mi corazón, mi alma, mi mente y mis fuerzas. Yo debí haberme dedicado ¿a qué? ¿A qué? Es decir, entonces yo me agarro de lo que usted acaba de responder. Durante esos 24 años, Gloria debió haberse dedicado con todas las fuerzas ¿a qué? Durante esos 15 años, Marta León debió haberse dedicado con todas sus fuerzas ¿a qué? Durante esos 15 años, Liliana Franco debió haberse dedicado con todas sus fuerzas ¿a qué? Durante esos 15 años, Marta Poveda debió haberse dedicado con todas sus fuerzas ¿a qué? Durante esos 17 años, Natalia Vanegas debió haberse dedicado con todas sus fuerzas ¿a qué? Durante esos 25 años, Marly Vega debió haberse dedicado con todas sus fuerzas ¿a qué? Durante esos 15 años, Pedro Forero debió haberse dedicado con todas sus fuerzas ¿a qué? Durante esos 10 años, Cecilia Maya debió haberse dedicado con todas sus fuerzas ¿a qué? Durante esos 6 años, Germán Santamaría debió haberse dedicado con todas sus fuerzas ¿a qué? Durante esos 3 años, Mario Poveda debió haberse dedicado con todas sus fuerzas ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Bueno, ¿a qué? Dejémoslo ahí, sigamos mirando el versículo. Ya ahorita vamos a decir ¿a qué exactamente? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Según lo que haya hecho. Y aquí dice, sea bueno o sea malo. Hacer lo bueno, hacer lo malo. Pero ¿qué es hacer lo bueno según la perspectiva de Cristo? ¿Y qué es hacer lo malo según la perspectiva de Cristo? Bueno, este versículo es estupendo. Lo volveremos a revisar después. Por ahora pase a Romanos, capítulo 14, versículo 10. Tenemos que descubrir qué es eso bueno y a qué nos debimos haber dedicado desde el momento de la conversión. Romanos, capítulo 14, versículo 10. Bien, vuelve a hablar de lo mismo, omite algunas cosas, aporta otras. Me avisa cuando ya, por favor. Romanos capítulo 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, y note que está hablando de los hermanos, no te las preguntas, hermanos, porque todos quienes, todos los hermanos, compareceremos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es mencionado en 2 Corintios 5:10. El tribunal de Cristo es mencionado en Romanos capítulo 14, versículo 10. ¿Está claro? Dice que todos nosotros los hermanos
compareceremos ante el tribunal de Cristo. Compareceremos. Hágame el favor y me regala la definición de comparecer. ¿Qué es comparecer? ¿Alguna vez le ha tocado a usted comparecer? Usted dirá sí. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de comparecer? Regáleme el significado, por favor. Porque la palabra comparecer aparece en 2 Corintios 5:10. Comparezcamos. Y lo mismo en Romanos capítulo 14, versículo 10. Comparecer. ¿Pero qué es eso de comparecer? Comparecer es primero presentarse. ¿Pero presentarse a qué? Ahí lo está diciendo usted. Presentarse a rendir cuentas. ¿Sí? Presentarse a rendir cuentas. Eso es compareció ante este despacho. Compareció ante este tribunal. Compareció ante el juez. Compareció ante el notario. ¿Pero para qué? Solamente se presentó. No, obvio se presentó para algo. Para dar un testimonio. Muy bien. Para confesar algo. Muy bien. Presentarse ante una autoridad para confesar algo. Para rendir cuentas. Muy bien. Muy bien. Quizás el capítulo que más aclare esto lo encuentra usted en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, a partir del versículo 9. Bueno, es que este capítulo es espectacular. ¿Qué tal si lo leemos desde el versículo 8? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 8. 3 personas más que me digan, ya estoy ahí. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 8, 1, 2 y 3. Listo. Dice el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aquí está hablando de una recompensa que se le da al que planta y una recompensa que se le da al que riega. Pero ¿se acuerda usted que el martes hablábamos nosotros de lo que es la evangelización a la luz de la Sagrada Escritura? Y llegábamos a la conclusión de que la evangelización es una siembra. Entonces aquí está hablando de sembrar, pero ¿sembrar qué? Sembrar la palabra. Y está hablando de regar qué? Regar la misma palabra que se sembró. O sea, en una sola palabra está hablando de qué? Porque sembrar o regar, orar, interceder, aportar económicamente, etcétera, 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 en un solo concepto lo podemos nosotros resumir. ¿Cuál sería el concepto? Ahí tiene usted el concepto, muy bien Natalia, excelente. El concepto es servir. Ese es el concepto. Servir. Servir. Que cuando tenemos que desglosarlo, lo desglosamos, porque es que hay hermanos que creen que están sirviendo y no están haciendo nada. Es que hay hermanos que creen que están sirviendo solamente porque, no sé, hacen lo que, según la conveniencia de ellos, el tiempo de ellos, la agenda de ellos, les permite hacer. Pero el servicio va más allá. El servicio es según la voluntad de Dios. Por eso a veces lo desglosamos, pero a veces lo resumimos. Entonces aquí el uno está sembrando, el otro está regando. Y dice, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea que lo que el Señor va a recompensar, lo que el Señor va a juzgar y a recompensar en ese tribunal, será el servicio del cristiano. Entonces, a la pregunta, ¿yo qué debí haberme puesto a hacer desde el primer momento de mi conversión y hasta el momento de mi muerte o de mi arrebatamiento? Pues servir. A servir. Es decir, todos los años que usted me dijo, el que menos me dijo fueron 3, 3, 5, 10, 15, 17, 25. Eso quiere decir, desde el punto de vista de la Biblia, pues son 25 años de servicio activo. Ahora, podemos hablar en el contexto de nuestras vidas de esa cifra que usted dijo de creyente, en esos mismos términos, esa misma cifra de servicio activo. ¿Qué dice usted? O sea, si usted me habla de 15 años de creyente, me puede estar hablando también de 15 años de servicio activo, haciendo lo que es la voluntad de Dios en cuanto al servicio, o apenas como, perdóneme la expresión, chamboneando ahí, ¿sí? Chamboneando es de chambón, como chapuceando ahí, como medio congregándome ahí, como diciendo, este año no fui tan juicioso en la congregación, vamos a ver si el otro año sí, pero de todas maneras soy cristiano. Y el Señor me va a recompensar, lo va a recompensar porque si lo que recompensa es el servicio. A mí me agrada la sinceridad de Pepe, que dice, tristemente no es así. Me parece un señor muy centrado. Cuando dice, tristemente no es así. Hay gente que se jacta y dice, obvio, claro que sí. Llevo 43 años de servicio activo sirviéndole al Señor mañana, tarde y noche. Y yo, permítame que nos riamos. Yo creo que ninguno de nosotros puede decir eso.
Ninguno de nosotros lo puede decir. Dice, qué vergüenza con el Señor. Excelente, Marta León. Tristemente no. Muy bien. No sé, tristemente. Muy bien. Ok. Vanidad de vanidades. Mario, qué excelente, vanidad de vanidades, viviendo una vida completamente vana, completamente ilusoria, con la cabeza puesta en otras cosas menos en lo que nos tocaba hacer. Es que es una maravilla que la parte final del versículo 8 diga que el Señor recompensa el servicio, ¿no? Si el Señor recompensa el servicio, pues hermanito, ¿qué se tiene que poner a hacer? Si el Señor recompensa el servicio, pues inmediatamente yo qué me tengo que poner a hacer. ¿No le parece una maravilla? ¿Cierto? Pero alguno lo entiende y todavía no lo hace. No, ya casi se la está perdiendo. ¿Qué se está perdiendo? La recompensa. La recompensa. No es recompensado por el hombre, no es recompensado por la iglesia, no es recompensado por la obra, es recompensado por el mismo Dios. Qué cosa tan impresionante que el Señor me haya salvado, me haya redimido, haya expiado, se haya convertido en la propiciación por mis pecados. Me deje en la tierra, la pregunta es, ¿por qué no inmediatamente soy salvo? ¿Por qué no me mata? ¿Por qué inmediatamente soy salvo? ¿Por qué no me arrebata? ¿Por qué inmediatamente soy salvo? ¿Por qué no me lleva? Porque el Señor quiere recompensarme. Y entonces como quiere recompensarme, me deja en la tierra para que yo haga algo y más adelante reciba la recompensa, para que yo haga exactamente qué, servir. Lastimosamente, ¿qué es lo que nos ponemos a hacer nosotros? Nos ponemos nosotros a involucrarnos en lo que son las añadiduras. A ver cómo conseguimos casa, carro, beca, mujer, hijos, o sea, problemas. Y después de eso, cuando nos quede tiempo, no nos va a quedar tiempo. La casa no nos va a dejar, la casa no nos va a dejar tiempo, el carro no nos va a dejar tiempo, la oficina no nos va a dejar tiempo, la empresa no va a dejar tiempo. La esposa no va a dejar tiempo, los hijos no van a dejar tiempo para poderle servir. Yo lo que debía haberme puesto a hacer desde el principio es a servirle al Señor. Y como por el camino todas las cosas vienen por añadidura, yo le estoy sirviendo al Señor y ahí vino la casa, yo le estoy sirviendo al Señor y ahí vino el automóvil, yo le estoy sirviendo al Señor y entonces ahí vino la familia, yo le estoy sirviendo al Señor y vino la provisión económica, yo le estoy sirviendo al Señor y vino todo lo demás. Es el orden de los factores. Y no importa, si le está sirviendo a Dios, si usted dice, bueno, yo le estoy sirviendo a Dios, le he servido fuertemente, activamente, me hacen falta unos recursos, aparecerá el recurso, se lo aseguro que aparecerá el recurso. Y no que usted diga, mire, desde el momento en que me convertí, conseguí mucho recurso económico, pero se me olvidó servirle al Señor. Porque si con qué tiempo, con qué ganas, con qué fuerza, con qué energía, con qué dientes, y ya se me están cayendo, con qué visión si ya ni siquiera veo bien, con qué fuerza si me duele todo para levantarme de la silla, con qué ganas yo le voy a servir al Señor. Quiere decir que mis fuerzas yo se las he dado ¿a quién? ¿A qué? Mi energía, ¿a qué le he dado? Algo que no recompensa, algo que no galardona, algo que no paga bien. Y el Señor Jesucristo lo dijo, trabajen por la comida que no perece. No trabajen por la comida que perece, o sea, haga su tesoro en el cielo. Todas las demás cosas vendrán como añadidura si busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso lo tenía clarísimo el apóstol Pablo, cuando dice, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ahora, el que sembraba era Pablo y el que regaba era Apolos. Y es lo que está diciendo, mire, yo por servirle a Dios, de la manera como le sirvo, Dios me va a recompensar. Y a Apolos, por servirle a Dios, de la manera como le sirve, Dios lo va a recompensar. Al único que Dios no puede recompensar es a quién. Al único que Dios no puede galardonar es a quién. Al único que el Señor no le puede pagar es a quién. Lógicamente, pues al que no hace nada, muy bien. Pues al que no sirve, muy bien, Natalia. Excelente. Ahora me parece impresionante que no importa la clase en la cual estemos, el tema que estemos desarrollando, no importa la materia de la teología en la cual nosotros estemos, ahí siempre va a aparecer el tema del servicio. ¿Sí se ha dado cuenta? Podemos estar el lunes hablando de un tema, el martes hablando de otro, podemos estar el viernes hablando de Romanos o el domingo hablando de los dones y siempre el Señor nos va a hablar de sirva. La insistencia del Señor como para qué. Es que el Señor quiere que le sirva para él beneficiarse. Yo creo que el Señor quiere que yo le sirva para yo beneficiarme más bien. ¿Quién es el realmente beneficiado con ese servicio? Si al final el Señor lo paga, si al final lo recompensa, si al final lo galardona. Yo creo que el mayor beneficiado soy yo. O eso así razona una persona inteligente. El que no es inteligente no razona así. El que no es inteligente saca peros. No me siento listo, no me siento preparado. Sí, el mes entrante, sí, mañana. Todo lo posterga, pero el inteligente lo hace ya. Ahora el versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios.
Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, colaboradores de Dios. Qué impresionante. Alguna vez escuché un sermón que decía que nosotros no somos colaboradores de Dios, cuando la Biblia dice que somos colaboradores de Dios. Ahora, ¿yo en qué le puedo colaborar a Dios? Dios es omnipotente, Dios es eterno, Dios es infinito, Dios es sabio, es omnisciente, es omnipresente. ¿Qué le voy a poder yo colaborar? Sí, el Señor ha decidido en su soberanía que yo me convierta en su colaborador. O sea, el Señor ha dejado algo para que yo haga y eso que yo hago se llama colaboración. Qué impresionante, esto es inspirado por Dios. ¿No le parece magnífico? El Señor pudiéndolo hacer todo, porque lo puede hacer todo, no necesita de nadie, pero ha decidido que me va a dejar una partecita que yo voy a hacer. Ha dejado una labor que yo voy a hacer. Ha dejado un trabajo que yo voy a hacer. ¿Para qué? Si Él lo puede hacer todo. Muy bien, me ha dado ese privilegio, muy bien, Liliana. Pero ¿para qué me deja hacer eso a mí? ¿Para qué me da la oportunidad de servirle? ¿Para qué me da ese privilegio? ¿Para qué? Para poderme en su justicia, ¿qué? Exacto, Natalia. Él decide que yo colabore para poderme recompensar. Ahí la tienen. ¿Es bueno nuestro Dios o no es bueno nuestro Dios? Entonces el cristiano inteligente dice, qué maravilla esto, Señor. Usted pudiéndolo hacer todo, Dios lo hace todo, Dios se lleva toda la recompensa, todo el crédito, todo el mérito, pero ha decidido dejarme una partecita y Dios dice, hágala y yo lo recompenso por eso. Haga eso y yo le pago por eso. Hágalo y yo lo galardono por eso. ¿Es bueno nuestro Dios o no es bueno nuestro Dios? ¿Qué dice usted? Ahora, el inteligente, ¿qué hace? Se pone a hacerlo. El inteligente reconoce el privilegio, reconoce el lujo de poderlo hacer. ¿Desde dónde le sirvo? Sermones de los domingos, desde el recurso que me ha dado, desde los dones espirituales que Él me ha dado, la multiforme gracia de Dios en los dones espirituales. Él es bueno. Si yo no le sirvo, tengo que ser mucho atolondrado, ¿me permite la expresión? Y si quiere usted me regala otras palabritas según lo que entienda de atolondrado. Después de entender esto, si yo no le sirvo a Dios, yo tendría que ser mucho atolondrado. Mucho atolondrado. Regáleme una expresión que se pueda leer, por favor, lógicamente, ¿no? Tarao, dejemos esa. Muy bien, Marta Poveda, mucho atolondrado, mucho tarao. Si entiende esto, que es un privilegio, que es un lujo, que todo lo que yo haga por mi Dios, el Señor lo recompensa, pues mucho tarao entonces. Mucho oreja, dice Marta León. Mucha mula, dice Gloria. Mucho tarado, repite la señora Cecilia. Mucho atembao, dice Natalia. Mucho tonto. Muy bien. ¿Alguna otra expresión? Pero sí, es así. De acuerdo, es así. Ahora el versículo 10 dice, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Que es lo que está diciendo, cada uno mire cómo es que le está sirviendo a Dios. Cada uno mire si le está sirviendo bien. Porque el trabajo me lo van a pagar, ¿no? El trabajo me lo van a recompensar, pero un trabajo bien hecho, lógicamente. Como es un trabajo para Dios, ¿de qué manera lo haría? Displicentemente, negligentemente, a las malas, a los regaños, a los empujones, bajo presión. Si es un trabajo para Dios, Él me da el lujo y me dice, yo lo voy a galardonar. Y usted sabe que el Señor es sumamente generoso en sus galardones, pues ¿cómo lo haría yo? De manera excelente, por supuesto. Por eso dice, cada uno mire cómo sobreedifica o cada uno mire cómo es que está sirviendo. El que no está sirviendo, pues mucho, ahí usted lo dijo, mucho tonto, mucha mula, mucho tarado, mucho atembao. Pero el que está sirviendo, entonces muy bien, pero mire cómo es que está sirviendo porque lo puede hacer muy bien, señora Cecilia. Lo puede hacer todavía más exigente, más excelente y más diligente. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Entonces mire que el versículo 11 habla de un fundamento. Nosotros le estamos sirviendo ¿a quién? Al fundamento. ¿Quién es el fundamento? Jesucristo. Tenemos que ir a divulgar a Jesucristo y con los dones que nos ha dado, la idea es dejar en alto a Jesucristo. Pero el versículo 12, entonces, está hablando de un tipo, de un cristiano, una cristiana, que sirvió pero no sirvió bien, sirvió de manera equivocada. ¿Qué va a pasar con ese cristiano?
Dice, si sobre ese fundamento alguno edificare oro o plata o piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Uy, ¿cuál día? ¿En qué día la obra de cada uno se va a manifestar públicamente? ¿En qué día exactamente la obra de cada uno va a constar delante de todos los presentes? ¿Qué día la obra de cada uno será declarada abiertamente delante del respetable público? ¿Qué día exactamente? Exacto. Entonces, a ver, esto hagámoslo bien personal. Resulta que el servicio de Germán, llegará el día en el cual todo el mundo lo va a conocer. Todo el mundo en el tercer cielo, nada más y nada menos. De la misma manera, el servicio de Gloria, de Pepe, de Diva, de Marta León, llegará el día en donde el servicio de ellos cuatro, ¿sí?, sea abiertamente conocido por todos los presentes en el tercer cielo. ¿Cómo le parece lo que le estoy diciendo? Llegará el día en el que el servicio de Natalia, Cecilia Maya, Liliana Franco, Estefanía Caballero, Marley Vega, su servicio a Cristo sea abiertamente conocido, abiertamente visto por todos los presentes en el tercer cielo. Dígame, ¿cómo le parece lo que le estoy diciendo? Llegará el día en donde el servicio de Marta Poveda, Mario Poveda, Alexandra BJA, el mío, el de todos los que estamos aquí, el de todos los que me están escuchando, será conocido abiertamente por cada uno de los presentes en el tercer cielo, en el tribunal de Cristo. Dígame, ¿cómo le parece eso? ¿De qué se llena usted? ¿De qué se llena usted? ¿De qué se llena usted? La verdad, me lleno de temor. La verdad, me lleno de vergüenza. Si a alguno le parece qué cosa tan, qué machera, quiere decir que está sirviendo mañana, me echo ni duerme sirviéndole a Dios. Quiere decir que eso le predica a todo el mundo, a toda criatura por todas las naciones. Pero a mí me causa temor. A mí me causa también algo de vergüenza. A mí me causa algo de zozobra. Claro. Porque yo voy a estar de pie allá, delante de todos. Van a llamar de a uno, de a uno. No van a llamar de a dos ni a tres. No van a llamar por iglesias, pase la iglesia esta, no van a llamar por ministerios, pase el ministerio este, pase el ministerio plenitud aquí al frente a ver qué fue lo que hicieron. No, van a llamar de a uno, de a uno. Me van a llamar a mí, nombre y apellido. No me van a preguntar qué fue lo que hice. No, no. Se va a manifestar por boca del Señor Jesucristo qué fue lo que yo hice, el que lo conoce todo. El que lo conoce todo va a decir, usted hizo esto y esto y esto y esto y esto. Lo hizo durante tanto tiempo, lo hizo así, lo hizo en la mañana, lo hizo por la noche. O va a decir, lo hizo así, lo hizo mal, lo hizo regular, nunca habló de mí. Habló de la iglesia, habló del pastor, habló de la banca, habló de la silla, habló del hermano. Habló de su ideología, pero nunca habló de mí, nunca habló públicamente. Usted fue solo pretextos, usted fue solo peros, usted fue solo argumentos, usted fue solo excusas, usted fue solo miedos para no hacer la obra. Así, tal cual habla el Señor Jesucristo. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Él es el testigo fiel. Si es el testigo fiel, no va a decir mentiras. Si es el testigo fiel, no le va a tapar nada a nadie. Si es el testigo fiel, no va a ocultar la verdad por defender a alguno de los suyos. No, va a decir exactamente la verdad. Porque es esa verdad, o sobre esa verdad, o conforme a esa verdad, que soy yo juzgado para al final darme la recompensa. La recompensa va a ser perfectamente justa. Dígame, ¿cómo le parece? La señora Cecilia dice, terrible. Claro. Ahora, ese temor que nos llena, esa pena, sentimiento de vergüenza que nos llena en ese momento, nos tiene que empujar a qué inmediatamente. ¿A qué? ¿A qué? O va a seguir con la excusa, o va a seguir con el argumento, o va a seguir con la mentira que no se la cree ni uno, o va a seguir con el pero, jueque, que, jueque, jueque, que, jueque. Así me decía mi mamá cuando era chiquito. ¿Por qué no hizo esto? Es que y decía jueque, que jueque, que jueque, y no hizo nada, me decía mi mamá. Algo así, jueque, que jueque y no sirvió, jueque, que jueque y no llevó el evangelio. Pero esto muy bien nos activa para servir. Desde donde está lo puede hacer con el recurso que tiene en la mano, lo puede servir. Hemos hablado tanto del servicio.
Un hecho que usted puede servir desde las rodillas, desde el bolsillo, desde la boca, desde la mente. Mejor dicho, no hay excusa para no servirle al Señor. El inteligente lo hace. El tonto no lo hace. El versículo 13 completo dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora está hablando de cuál fuego. La Biblia dice, no es mi palabra como fuego. Está hablando del fuego de la palabra, el fuego de la verdad, el fuego del testigo fiel, es decir, el testimonio de Jesucristo. Yo voy a ir allá y decir, Señor, yo te serví, yo te amé, yo te adoré. Y el Señor, no, espere, eso es con pruebas. No es solamente lo que yo vaya a decir. Es que se va a manifestar claramente lo que yo hice. Es que el Señor va a decir, mire, yo fui testigo de que usted hizo o dejó de hacer, de que usted hizo bien o de que usted hizo mal. Entonces, cuando 2 Corintios 5:10 dice que cada uno será juzgado por lo que haya hecho mientras que estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, la conclusión es que lo bueno es servirle a Dios bien y lo malo es no servirle a Dios o servirle a Dios pero servirle mal. El versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Maravilloso. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, eso es una maravilla que se diga, aunque así como por fuego. Ahora, esto es necesario explicar. Versículo 14, está hablando de uno que hizo lo bueno. O sea, está hablando de uno que sirvió y sirvió bien. Su obra permanece. El Señor Jesucristo da testimonio de que sirvió y sirvió bien. Y dice el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ese recibirá recompensa. Los demás que hacen, pues los demás aplauden. Gloria a Dios por ese hermano en Cristo, por ese siervo del Señor, que entendió que tenía que dedicarse a servir, se dedicó a servir y sirvió bien. Ok. O sea, ese no fue un elemento decorativo en la congregación. Ese realmente sirvió. Ahora, el versículo 15 está hablando de uno que no sirvió o no sirvió bien. Si la obra de alguno se quemare, dése cuenta que sí sirvió, o tiene una obra, pero se quemó la obra. ¿Por qué se quemó la obra? Porque esa obra la hizo o la sobreedificó con madera, con heno y con hojarasca. La pregunta es, métale usted el fuego, versículo 12, métale fuego al oro, ¿qué pasa con el oro? Métale fuego a la plata, ¿qué pasa con la plata? Métale candela a las piedras preciosas, ¿qué pasa con las piedras preciosas? Pero ahora, métale candela a la madera, métale candela al heno y métale candela a la hojarasca, a ver qué pasa con esos materiales. Aquí hay una enseñanza sumamente profunda. Si yo le voy a servir al Señor Jesucristo, que sea con oro, plata y piedras preciosas. ¿A qué se refiere? Que sea con lo mejor de lo mejor. Que sea con excelencia. Que sea con fuerza, con vigor, con fervor, con efervescencia. Eso representa el oro, la plata y las piedras preciosas. No le voy a dar a mi Señor algo que no me ha costado. Que me cueste sacrificio. Pero es que me toca desplazarme. ¿Y qué? Cuando usted pasa por la candela, el oro, la plata y las piedras preciosas, se purifican. ¿Sí? La basura, la escoria se va y queda lo realmente valioso. Pero si usted pasa la madera, el heno y la hojarasca por la candela, dígame qué queda de la madera, qué queda del heno y qué queda de la hojarasca cuando le pasa la candela por encima. No le queda absolutamente nada. ¿Por qué? Porque este sirvió, pero su servicio fue semejante a la madera, al heno y a la hojarasca. O sea, sirvió mal, sirvió de manera mediocre, sirvió ineficazmente, sirvió voluntariosamente, sirvió caprichosamente, sirvió cuando se le daba la regalada voluntad. Ahí, de esa manera sirvió. Entonces pasó el fuego y ¿qué quedó? No quedó nada. Dese cuenta que la obra de Dios yo la debo hacer de manera excelente. Excelente. Para que quede. Si la obra de alguno que sobreedificó permaneciere, recibirá recompensa. Porque le serví a mi Señor con oro, plata y piedras preciosas, es decir, con lo mejor de mi vida. Ahora, versículo 15. Si la obra de alguno se quemare porque sirvió como un mediocre, con madera, heno y hojarasca, cuando tenía tiempo, siempre tenía tiempo, pero para el Señor nunca.
Tenía tiempo para ver televisión, tenía tiempo para escuchar la emisora, tenía tiempo para visitar, tenía tiempo para callejear, tenía tiempo para trabajar, para dormir, para tomar tinto, para echar chocolate, tenía tiempo para absolutamente todo, pero para servir no, sirvió mediocremente, madera, heno y hojarasca. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Por qué sufrirá pérdida? Parte final del versículo 14, pues porque no recibirá recompensa. ¿Quiere decir, Freddy, que habrán algunos cristianos en el tribunal de Cristo que no recibirán recompensa? Exacto, así mismo. ¿Quiere decir, Freddy, que frente al tribunal de Cristo habrán algunos cristianos que en vez de recibir recompensa recibirán vergüenza? Sí, Señor. Eso es lo que dice el texto. Aunque el versículo dice, si bien él mismo será salvo. Entonces dése cuenta y aclaramos. Porque el juicio delante del tribunal de Cristo no es un juicio para condenación ni para salvación. Porque ¿en dónde se está llevando a cabo el juicio? En el tercer cielo. El individuo fue arrebatado, fue resucitado. Entonces, si fue resucitado, fue arrebatado, está en el tercer cielo, se supone que es qué. Se sobreentiende que es qué. Si fue resucitado, fue arrebatado, se encontró con el Señor y entró al tercer cielo, pues se sobreentiende que es qué. Es salvo. Eso nadie se lo quita, porque la salvación es por gracia. Es salvo. Y ahí lo dice claramente. Si bien él mismo será salvo. O sea, la salvación es intocable. La salvación no se toca. Ese juicio no es para ver si es salvo o es condenado. No, ese juicio no es para eso, no es que fue arrebatado. O sea, no puede ser que yo llegue al tercer cielo y me juzguen y me manden otra vez para la tierra. O me manden derecho para el infierno. ¿Qué es eso? Es una contradicción y no aparece en la Biblia. Ese es un juicio para personas salvadas, para creyentes, para cristianos, para servidores del Señor. Entonces, si no es un juicio para condenación o para salvación, es un juicio con base en qué y para qué. Es un juicio con base en el servicio y es un juicio para recompensar a los creyentes. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Recompensar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su perfecta voluntad, buena voluntad y agradable voluntad es poder recompensar a cada uno de los creyentes. Pero aquí dice claramente que no todos serán recompensados. ¿Por qué? Porque algunos nunca supieron que les tocaba servir. Algunos supieron y se hicieron usted lo dijo ahí arriba, se hicieron los tontos. O algunos sirvieron, pero sirvieron de manera mediocre. Es decir, con madera, heno y hojarasca. Ahora, ¿quiere usted ser recompensado delante del tribunal de Cristo o quiere ser avergonzado delante del tribunal de Cristo? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? ¿Recompensado o avergonzado delante del tribunal de Cristo? Pues recompensado, ¿cierto? Mire, el tema es que el creyente no se puede escapar del arrebatamiento, pero el creyente no se puede escapar de lo que sigue después del arrebatamiento. O sea, ni siquiera es que yo comparezca, es que soy llevado a comparecer. La pregunta es, ¿soy arrebatado para qué? Soy arrebatado primeramente para que comparezca. ¿Cómo le parece el tema del arrebatamiento? Aquí le cambia el sentido completamente. Arrebatamiento significa salvación, sí. Significa glorificación, sí. Arrebatamiento significa comunión con Cristo, cercanía con Dios, sí. Pero arrebatamiento significa ser llevado para comparecer ante el tribunal de Cristo a ver de qué manera se le sirvió al Señor Jesucristo. ¿Cómo le parece el tema del arrebatamiento? Cuando llegue el momento del arrebatamiento y yo comience a subir, yo comience a ser elevado, comience a ser trasladado, transportado al cielo, yo voy a ser transportado primeramente a las nubes y en segundo lugar delante de un tribunal. ¿Cómo le parece eso? Será usted trasladado primero hasta las nubes y después delante de un tribunal. Regáleme su respuesta, dígame cómo le parece esto. ¿Cómo le parece esto? Dice, es un despertar al servicio que tenemos con la obra de Cristo. Dice Natalia, confrontador. Confrontador. Sí, por supuesto que sí. A ver qué otra respuesta tenemos. Yo por mi parte ya acabé.
Yo por mi parte ya terminé lo que tenía que decirle y esta fue la introducción. ¿Esto es todo lo que tenemos que ver con respecto al Tribunal de Cristo? Por supuesto que no. Es solamente la introducción. Esto es el Tribunal de Cristo parte 1. Así tómelo. ¿Cómo le parece eso? Es maravilloso, pero hay temor por la deuda. Ahora hacerlo mejor. Ahora hacerlo mejor. O sea, es que ese es el negocio, socio, para que me lo entienda, se lo explico de otra manera. Sí, pero un solo día que yo deje de servirle a Dios es un solo día que yo dejo de ganar. ¿Quién lo está entendiendo así? Un solo día que yo deje de servirle a Dios de manera excelente es un día que yo dejo de ganar. ¿Quién lo está entendiendo así? Ahora, ¿este día le sirvió a Dios? No, este día usted perdió. Este día que pasó sin servirle a Dios, ese día lo va a avergonzar a usted delante del tribunal de Cristo. Se le va a decir, mire, el 8 de febrero del año 2024 usted no hizo absolutamente nada por mí. ¡Qué terrible! El 8 de febrero del año 2024 usted pasó la madrugada, la mañana, el mediodía, la tarde, la noche y no hizo absolutamente nada por mí. Usted no me sirvió. O sea, qué vergüenza. O sea, no puedo obtener recompensa. Yo quiero servirle a mi Dios entonces todos los días de mi vida. Para que el Señor comience allá en 1 de febrero, me predicó, según 2 de febrero, me sirvió, 3 de febrero intercedió, 4 de febrero diezmó, ofrendó, aportó, 5 de febrero visitó a un enfermo, 7 de febrero, así sucesivamente. No es que no he comenzado a servirle porque como Freddy no ha dicho cuál es la labor evangelística que sigue, ¿cómo así? O sea, estoy esperando que el hombre me diga lo que yo tengo que hacer para pasar a hacerlo. ¿Acaso no tengo el servicio ahí a la mano? ¿No tengo el recurso a la mano? ¿No tengo personas a la mano para llevarles el mensaje del Evangelio? Ok, esta fue la introducción del tema del Tribunal de Cristo. Vimos los pasajes más sobresalientes, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, Romanos capítulo 14 versículo 10 y 1 de Corintios capítulo 3 a partir del versículo 8 y hasta el versículo 15. Dentro de 8 días vamos a pasar de la introducción a la profundización de este tema tan importante. Maravilloso Dios, te damos gracias, bendito Señor, por tu palabra predicada hoy. Creo que ha sido un mensaje, Señor Dios, directo y contundente que tiene que ver con el servicio. Tiene que ver con la inteligencia y también tiene que ver con la recompensa. Pero por otro lado también tiene que ver con la vergüenza y con la pena, Señor. Por un lado tiene que ver con el recibir recompensa y por el otro lado tiene que ver con el sufrir pérdida, como lo dice el versículo. Maravilloso Dios. Ayúdame a dejar las excusas. Ayúdame a quitar, Señor Dios, todo argumento. Ayúdame a derribar, Señor, todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento tuyo. Ayúdame a servirte, como tú dices en tu palabra que yo te tengo que servir, para recibir esas recompensas, esos galardones, esas coronas, siendo exactos, Señor, que tú has prometido para cada uno de los que te servimos. Y si ya te estoy sirviendo, ayúdame a servirte, mi Dios, con oro, con plata, con piedras preciosas. Ayúdame a servirte con lo mejor de lo mejor. Ayúdame a servirte con excelencia, no escatimando en nada. Todo lo que yo haga para ti será recompensado. Todo en lo que yo te colabore, y lo digo así porque así lo dice la Biblia, que somos colaboradores de Dios. Pablo te dijo, ¿qué quieres que haga? Es decir, ¿en qué te colaboro? Y yo debería decir esto todos los días, Señor, déjame colaborarte en algo, porque es que hacer algo para ti repercute en mi propio beneficio, en mi propia ganancia. Ayúdame a ser inteligente, Señor. Ayúdame a no ser tan atolondrado. Yo te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios. Amén.